En lo alto de una montaña envuelta en niebla, vivía un viejo monje llamado Tenzin. Su mirada era tranquila como un lago al amanecer, pero en sus ojos dormía una historia que solo el silencio del bosque y el murmullo del río conocían. Un día, un joven llegó al monasterio. Sus pasos eran pesados. Traía en el pecho el peso de una partida, el eco de un amor que se había ido sin aviso. «Maestro», dijo el joven con la voz quebrada como una rama seca, «¿cómo se suelta a alguien que se ha llevado pedazos de uno mismo?» Tenzin sonrió con ternura y lo invitó a sentarse frente al río. Durante horas no dijeron nada. Solo observaron cómo el agua danzaba sobre las piedras, cómo seguía su camino sin mirar atrás. «¿Ves el río?», preguntó el maestro finalmente. «Él nunca retiene el agua que lo cruza, la acaricia, la agradece y la deja ir, no porque no la haya amado, sino porque su amor es tan puro que no necesita poseer». El joven bajó la mirada. «Pero me duele, maestro, duele soltar». «Claro que duele», respondió Tenzin, «porque confundimos el amor con el apego. El amor verdadero no es una cadena, es un puente invisible. Se cruza en libertad y se deja ir cuando el viaje termina». El viento sopló entre los bambús. Una hoja cayó al suelo. El monje la tomó con delicadeza. «Esta hoja», dijo. «Algún día fue brote, luego sombra, luego parte del árbol. Hoy el árbol la suelta, no porque no la amó, sino porque sabe que su ciclo ha terminado». El joven lo miró en silencio, como si esas palabras despertaran algo que dormía en su interior desde hacía mucho. ¿Y cómo sabe uno cuándo es momento de soltar? Cuando al retener comienzas a herirte a ti mismo y a quien dices amar. Entonces el amor se transforma en jaula y el alma que nació para volar comienza a marchitarse. Tenzin se puso de pie. El cielo comenzaba a teñirse de rojo. Era la hora en que el sol también aprendía a soltar el día. «Ven», dijo el maestro, «hay algo más que quiero mostrarte. Pero para entenderlo, primero debes cruzar el puente que no se ve». Y así, con pasos tímidos, el joven empezó a seguir al sabio. Lo que encontraría del otro lado cambiaría para siempre su manera de amar. Caminaban en silencio entre pinos y senderos ocultos. El sol descendía dorando las copas de los árboles, y de pronto llegaron a un claro. Allí, suspendido sobre un abismo cubierto de neblina, estaba un puente de cuerdas viejas y tablones crujientes. Pero lo más extraño era que faltaban muchos tablones. El joven se detuvo, dudando. «¿Este es el puente invisible, maestro?» «Sí», respondió Tenzin. «Cada tablón es una verdad que debes aceptar para avanzar. No puedes ver el siguiente hasta que sueltes el miedo que pisa el anterior». El joven tragó saliva. Dio un paso. Una tabla apareció. Otro paso. Otra tabla emergió de la bruma. Pero al llegar a la mitad, el abismo bajo sus pies pareció gritarle todos sus temores. «No puedo seguir», dijo. «Me da miedo soltar lo que era. Lo que tuvimos». Tenzin, aún en la orilla, le habló con voz firme. «La mente crea historias para aferrarse. Si lo dejo ir, nunca volveré a sentir lo mismo. Si ya no está, ¿quién soy yo? Pero esas historias son solo humo. Y si me caigo, entonces descubrirás que puedes volar». El joven cerró los ojos, y en ese instante recordó. Las risas compartidas, las miradas, los planes que nunca se cumplieron. Sintió un nudo en el pecho, y luego lo dejó ir. Un paso más, y el puente se completó bajo sus pies. Del otro lado lo esperaba un jardín escondido, donde todo florecía sin esfuerzo. Lirios silvestres, mariposas, cerezos en flor. Tenzin llegó junto a él. «¿Ves este lugar? Este es el corazón cuando ha aprendido a soltar sin endurecerse, cuando ha amado profundamente, y aún así es libre». El joven miró en silencio. Su rostro ya no estaba roto, solo quedaba una melancolía dulce, como la del último pétalo de una flor que ha dado todo de sí. «Maestro, ahora entiendo, soltar no es olvidar, es recordar sin dolor». Tenzin asintió. «Y ahora estás listo para aprender la enseñanza más profunda, la que incluso muchos sabios tardan toda una vida en comprender.
Ven, hay una historia que debes escuchar, una que nació en los tiempos antiguos, cuando el mundo aún aprendía a dejar ir. Se sentaron bajo el cerezo. El viento jugaba con los pétalos y cada uno que caía parecía susurrar un secreto antiguo. Ahora escucha, dijo Tenzin. Esta es la historia de la copa vacía. Hace mucho tiempo, en un reino lejano, un joven guerrero fue en busca del maestro más sabio de Oriente. Quería aprender el arte del desapego, pues su corazón estaba hecho trizas por una traición. Al llegar encontró al maestro meditando junto a un estanque. «Maestro», dijo el guerrero, «he sufrido por confiar, por amar, por entregar, y ahora solo quiero aprender a no sentir más». El sabio lo miró con compasión y le ofreció té. Llenó la copa del joven hasta el borde y siguió vertiendo. El líquido rebalsó, cayendo sobre la mesa y sus ropas. «¿Qué haces? La copa ya está llena», gritó el joven molesto. El maestro sonrió. «¿Y tú? ¿Cómo pretendes aprender algo nuevo si vienes tan lleno de tus certezas, tus heridas y tus miedos? El amor, muchacho, no es el problema. El problema es cuando usamos el amor como un escudo contra la soledad o como un ancla para no cambiar. La copa debe vaciarse para volver a llenarse». El guerrero, por primera vez, entendió que debía vaciarse no solo de su dolor, sino también de su orgullo, su necesidad de controlar, su idea de cómo debían ser las cosas. «Y si al vaciarme ya no queda nada, entonces por fin estarás libre para hacer todo». Fin de la parábola. El joven, de regreso bajo el cerezo junto a Tenzin, guardó silencio. «Maestro, creo que he vivido con la copa rebosando de expectativas. Amé, sí, pero también quise que me amaran a mi manera». Tenzin le miró con una sonrisa suave. «El desapego no es indiferencia, es amar con las manos abiertas, es decir, te amo. Y si tu camino no es conmigo, aún así te bendigo». En ese momento, una mariposa se posó en la palma del joven. Por instinto quiso atraparla, pero recordó. Abrió la mano, y la mariposa permaneció allí, libre, pero eligiendo quedarse. «Eso», dijo el maestro, «eso es el verdadero amor». Pero aún faltaba una lección, la más difícil, aquella que no se enseña con palabras. Al día siguiente, Tenzin llevó al joven a la cima del monte. Desde allí se veía todo el valle. Los árboles eran como pinceladas verdes sobre un lienzo dorado. «Hoy soltaremos el último nudo», dijo el maestro, «el más profundo, el apego a la idea de cómo debió ser». El joven frunció el ceño. «¿No es lo mismo que soltar a alguien?». «No», respondió Tenzin, «es más difícil, porque esa persona tal vez ya se fue, pero tu mente aún repite el mismo pensamiento. Si tan solo me hubiera elegido, si tan solo las cosas hubieran sido diferentes». «Exacto», dijo el monje. «Ese si tan solo es una prisión, y muchos mueren sin salir de ella». Tenzin sacó una pequeña caja de madera. Dentro había un hilo rojo anudado con fuerza. «Este hilo representa tu historia. Mira bien el nudo. ¿Ves cómo mientras más lo jalas, más aprieta? Sí, así es el deseo de controlar el pasado, pero hay otro camino». Tenzin tomó el hilo con delicadeza y en lugar de tirar de él, lo aflojó desde el centro. Poco a poco el nudo comenzó a deshacerse solo. Soltar no es olvidar, es dejar de resistirse a lo que ya fue. El joven, con lágrimas en los ojos, sacó una carta arrugada de su túnica. Era la última carta de quien se había ido. Por años la había guardado, por años la había leído, buscándole nuevos significados. Hoy, por fin, la dobló con cuidado, la colocó en la caja y la dejó partir con el viento. La brisa levantó la carta como una hoja de otoño, y ésta voló entre las nubes hasta que desapareció. «¿Y ahora, maestro?». Tenzin lo miró con ternura. «Ahora estás listo para volver a amar sin miedo, sin cadenas, sin exigencias. Amar como lo hace el río, agradeciendo cada instante, pero sin detener su curso». El joven cerró los ojos. Ya no sentía dolor, solo paz. No por haber olvidado a quien amó,
sino porque ahora entendía que amar de verdad era dejar ir con dignidad. «Pero maestro», preguntó al fin, «¿no es triste amar y que alguien no se quede? Más triste es nunca haber amado por miedo a perder». Y entonces el joven comprendió que el arte de soltar no era perder, sino liberarse juntos del sufrimiento. El sol comenzaba a ponerse, y el joven, que había llegado roto y temeroso, ahora caminaba con pasos ligeros. Ya no era el mismo, y sin embargo, era más él que nunca. Se detuvo una última vez junto al río, el mismo río que, días antes, le había mostrado el maestro. «Maestro», dijo con voz firme pero suave, «ahora lo entiendo. No vine aquí a olvidar a quien amé, vine a recordarme a mí mismo». Tenzin asintió. Amar no es retener, es compartir un tramo del camino y saber decir gracias, incluso cuando ese tramo termina. Ambos miraron cómo el agua seguía fluyendo, sin prisa, sin rencor. Cada gota era una historia que había sido y que ahora seguía su viaje. «¿Y si algún día vuelve?», preguntó el joven. «Entonces la recibirás con los brazos abiertos, o la verás pasar con el corazón en paz. Porque lo importante no es si vuelve, lo importante es que ahora tú eres libre y estás completo, aún sin ella». Y entonces el monje le enseñó la última metáfora. «¿Ves ese río?», dijo señalando el caudal brillante. «Él no necesita saber si el agua regresará, no la detiene, no la retiene, no la persigue. El río ama, agradece y sigue». El joven bajó la cabeza, tocó el agua con los dedos y sonrió. «Entonces, maestro, yo también seguiré». Y así, con el corazón ligero, el joven descendió la montaña, ya no con la necesidad de olvidar, ni de entender, ni de cambiar el pasado, sino con el simple y sagrado deseo de vivir plenamente, amar sin miedo y soltar con gratitud. Porque entendió al fin, es que cuando uno ama de verdad, también aprende a dejar ir. Pausa larga. Música suave se mezcla con sonidos del río, voz final del narrador con cierre reflexivo y cálido. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento sentiste que también estás cruzando tu propio puente invisible, entonces recuerda, no estás solo. Todos, en algún punto del camino, debemos aprender el arte de soltar. Suscríbete para más historias como esta. Comparte este video con quien necesite escuchar que dejar ir también puede ser un acto de amor.